dice jamás, con nuestro invitado Frank Fajardo, que nos viene a compartir su experiencia de vida, una experiencia que sin duda no nada más a él lo ha marcado, hoy nos marca a los que lo estamos escuchando por esa muestra de la perseverancia, de la fe, del amor, de la resiliencia. Y tocaba un punto muy importante en los blogs anteriores respecto a lo que son los paradigmas, esos paradigmas que a todos los seres humanos nos tienen encerrados en un sistema que no nos permite avanzar, muchas veces por conveniencia, muchas veces por comprar esas ideas de otras personas que lo único que hacen es hablar de su propia experiencia. Entonces, ¿qué tan importante es romper esos paradigmas para poder salir adelante y enfrentar cualquier reto y lograr lo que nos propongamos? Muestra de ello es lo que ahorita Frank nos comparte respecto a todas esas ideas, esas creencias y paradigmas que a él le hacían ver que después de la pérdida de una pierna, después de tantas cirugías, después de todo ese procedimiento quirúrgico, médico que vivió, la vida ya no iba a ser la misma. En efecto, no iba a ser la misma, pero él tenía la capacidad y las posibilidades de empezar a generarla como él quisiera. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Sin escuchar a esas voces que le decían no se puede. Frank, compártenos, ¿cuáles fueron esos paradigmas que en determinado momento rompiste respecto a todo lo que te compartían alrededor de ti? Esos que dices tú, wow, o sea, lo logré, ¿no? Sé que hubieron muchos, porque al final de cuentas, después de lo que te pasó, ya tenías que empezar a generar una vida diferente, y entre esa era ir rompiendo pequeños paradigmas. Compártenos los más importantes, los más impactantes que en determinado momento te mantuvieron con esa fe, ¿no? De decir, sigo de pie y sí lo logré, y te siguieron empoderando para lograr ser lo que hoy eres. Bueno, uno de los primeros fue cuando estaba en el hospital, que yo quería hacer varias cosas, pero no me dejaban, y una de ellas era mi esposa, ¿no? Que me decía, es que el doctor dijo que te teníamos que cuidar, que te teníamos que hacer, pero yo recuerdo que le dije, el doctor me dijo que podía hacer hasta donde yo pudiera. Si siento que me puedo levantar, déjenme levantarme. Si siento que me puedo sentar, déjenme sentarme. Dice, no, es que te puedes caer, puedes sufrir cosas mayores. Y ok, dije, bueno, tengo que escuchar a mi esposa. Y en esa lucha, digamos, cuando llega en la primera oportunidad el doctor, le digo, doctor, a ver, acláreme este punto, ¿no? Y ya le explico, me dice, no, déjenlo que haga lo que él, hasta donde considere. Y volteo y la observo, y mi esposa se da cuenta realmente de la situación. Dice, mientras él pueda, déjenlo. Si él quiere ir por un vaso de agua, déjenlo que vaya por él. ¿Por qué? Porque es de la manera que él se va a dar cuenta hasta dónde tiene su fortaleza o sus fuerzas. Y es cierto, si no nos dan la oportunidad, si todo nos lo traen a la mesa, no nos dejan estimularnos, no vamos a saber de qué estamos hechos o qué paradigmas vamos a romper. Si ya compramos, como decía, ese paradigma de alguien que nos dice, no puedes hacerlo, pero con cosas importantes le dices, ok, si eso es para ti, para mí no funciona. ¿Qué fue lo que hice? Cuando vino el doctor, pues me dijo, haz lo que puedas. Y fue lo que empecé a hacer, ¿no? Hacer lo que podía. Y ese otro paradigma de que me dijeron los doctores, no vas a poder hacer en menos de 3 meses, hacer casi nada. ¿Y qué fue? Romperlo, decir, yo trabajo, y pedirle a Dios en esa lucha, en esa entrega, en esa fe, en esa constancia, ¿no? De poder. Y lo otro es cuando mis compañeros, cuando van por primera vez a visitarme al hospital, me dicen, queríamos traerte palabras de aliento. Y no sabíamos, antes de entrar a la puerta de aquí del hospital, no sabíamos qué decirte. Veníamos pensando qué decirte, qué transmitirte, porque sabíamos pues que estuviste en un escenario difícil. Y cuando abrimos la puerta del cuarto donde estás y te vemos riéndote, te vemos disfrutando de la vida, nos damos cuenta que nosotros somos los que veníamos quebrados a comparación de ti. Entonces, de ese paradigma de qué llevarte, ¿no? O qué compartirte. Porque yo les dije, como decía al principio, cuando esa cortina se abrió, dije, ¿cómo debo trabajar? Y fue así. Cuando alguien me visitaba, yo lo disfrutaba. Me sentía mal o lo que fuera, pero lo disfrutaba, daba gracias porque estaban ahí. Entonces, es decirles y demostrarnos a nosotros primero de que somos capaces. Y por ende, si alguien lo observa y le sirve, qué bueno, con gusto compartirlo y quitarles ese paradigma que traían ellos de qué me iban a decir, cómo me iban a decir. Sí, y más que nada ese paradigma, esa creencia o idea
de decir que al final ocurre, ¿no? O sea, y sí lo viviste, o sea, lo pasaste, que fue esos días de depresión que comentas, ¿no? Que a lo mejor ahí en ese momento sí llegó en ti esa depresión en donde pues no aceptabas, no asimilabas muy bien lo que pasaba, pero una vez que tomas la decisión te muestras aferrado a la vida y entonces muestras o rompes ese paradigma a la gente en donde una persona sufre un accidente y va a estar en cama tirado mucho tiempo. ¿Cuánto? No sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a poder tener fuerza, porque va a estar triste, porque va a estar desanimado y aún sin embargo les mostraste, ¿no? Que también esa simplemente es una creencia porque todo va a depender de cada persona en la situación que esté, esa fortaleza que esté teniendo como tú la has demostrado y yo creo que fue un gran ejemplo que les diste a esas personas que en determinado momento ya iban de entrada hasta tristes, dudosas de qué decir y mostrarte tú de esa manera, creo que les diste una gran lección. Bueno, aparte yo creo que para mí la vida misma es un aprendizaje, ¿no? Es aprender de alguien y que a veces aprender a través de los demás y no en cabeza, como dicen, en cabeza propia, ¿no? Es aprender que debemos disfrutar, como te decía, y hace otro paradigma de que se entornaba en mi entorno de que a lo mejor ya no volver a trabajar, ya no va a volver a ser de la manera que era, ¿verdad? Pero como seguía trabajando, te digo, seguía trabajando, y el otro cómo incorporarme a hacer mi vida lo más normal que fuera, que fue el otro de las cosas, es volver a manejar. Volver a manejar, aprendemos las cosas, pero cuando tú ya le haces un cambio, en este caso de pierna, de escenario, pues dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es enfrentarte y decir, aquí estoy, ¿cómo lo voy a hacer? Mi mente ya lo sabía hacer, ahora era educar a mi pierna cómo debía hacer. Y así fue. Que fue el mayor reto, ¿no? Porque fue la izquierda la que quedó, ¿verdad? Exacto. Con la que utilizas, entonces me imagino que eras derecho y de la derecha es la que siempre manejabas y movías. Entonces ahora el gran reto era, además de adaptarte a vivir una vida sin una extremidad que es una pierna, que es la derecha, ahora acostumbrarte a mover una pierna que pues no utilizabas hasta cierta forma o no tenía tanta fuerza como la derecha, ¿no? Entonces creo que ahí fue un mayor reto. Sí, ese reto de abrirnos, ¿no? a los cambios, por eso es lo que digo, siempre hay que estar abierto a los cambios. Y recuerdo que me subí y le dije a mi esposa, voy a empezar a manejar aquí alrededor de la cuadra, y así fue, ¿no? Subirme a mi carro, empezarlo a manejar, a sentir, y fue, digamos, de una manera, cuando uno está abierto, que fue mi caso, fue en automático. Nomás era educar a la pierna, decirle, ahora ya no nada más vas a frenar, ahora vas a fungir para acelerar y frenar, ¿verdad? Y otro reto que tuve, aún así, recuerdo, mi esposa en ese tiempo tenía un vehículo estándar, y lo manejé. Wow. Entonces, mi esposa, oye, ¿quién movió la camioneta? Porque era una camioneta. Digo, yo la moví. ¿Cómo que la moviste? Entonces, enfrentarse uno a cambios. Porque dije, si pasa un escenario difícil, que mi esposa no pueda ayudarme a manejar, ¿quién va a mover? Entonces era también prepararnos a esos cambios, como decir, no quedarme sentado y esperar a que alguien te venga y te brinde la ayuda, si tú puedes hacer algo lo más rápido posible. Entonces era también abrirme esa parte y entrenarme, y así fue, ¿no? Era abrirme un poco. O esperarte a que ocurra algo y no puedas resolverlo, ¿no? Exacto. Entonces, como tú dices, algo importante, entrenarme, no porque lo vayas a hacer, pero para saber que puedes, ¿no? Y que si llega a ocurrir algo, o sea, tienes las capacidades para poder sacarlo adelante, ¿no? En cierta forma. ¿Qué cosas, si es que hay alguna, ¿no? dejaste de hacer porque que sea por la causa, hay muchas cosas que dejamos de hacer, ¿no? Porque también vamos creciendo y a lo mejor antes hacía una cosa y ya me deja de gustar, ya no la hago, eso es normal en los seres humanos. Pero ¿hay alguna actividad, alguna situación, algo que en tu vida dejaste de hacer por el accidente o no? Sí, pues sí he dejado de hacer algunas. Me he incorporado o adecuado a hacerlas, pero no es lo mismo, ¿no? Pero que no hayas, que de plano dejes de hacer, que no hagas nada. Con esa, por ejemplo, le decía que salir a correr con mis perros. Eso ya no haces. Eso no lo hago. No ¿Por puedes qué? salir. Por seguridad. ¿Por qué? Porque alguno de ellos me puede atropellar y me puede causar un accidente, o se lo puedo causar, ¿no? O a terceros, entonces eso ya no lo puedo hacer. Lo único que es, pues,
como les decía, entrenarlos, hacer cosas en corto con ellos, pero no puedo hacer ese ¿Antes los entrenabas? Sí, los entrenaba, salía a correr. A entrenar me refiero a obediencia básica, sentado, echado, quieto. Por eso, antes lo hacías, siempre lo hacías, ¿o no? Sí, lo hacía, y cuando ya retomo esta parte lo hago, porque ahí ya no me implica correr. Sí lo hago, pero ya el correr, eso ya no lo hago, junto con mis perros. Sí. Pero el entrenarlos todavía los entreno. ¿Por qué? Porque no ocupo desplazamientos mayores, entonces es distancias cortas, y eso todavía lo hago. Y la otra cosa a veces de que uno, recuerdo que de las que quería hacer era bañar a mis perros, ¿no? Después de que retomo esto, y alguien me dijo, oye, pues, ¿por qué vas a dejarlo de hacer si te gusta? Entonces, fue romper ese paradigma de que me puede tumbar, no me puede tumbar, ¿por qué? Porque tienes que enjabonar una mascota y todo eso. Entonces, la primera vez que lo hice, mi esposa estuvo al cuidado, tomé una silla, y pues son cambios diferentes, pero que hay que adecuar, ¿no?, a esos cambios, a hacer ajustes nada más, y hacerlo. ¿Por qué? Porque son cosas que te gustan, te apasionan, y aparte eres útil, porque yo creo que cuando dejamos de sentirnos útil, pues es cuando perdemos la alegría por vivir, por hacer las cosas. Quien disfrutamos y nos sentimos útil de algo, pues rendimos al máximo, ¿no? Pero cuando ya las personas nos sentimos deprimidas y ya no queremos hacer cosas, pues simplemente nos quedamos sentados. Y el otro paradigma que les decía era de que el crédito de que me iban a dar de regresar otra vez a mi trabajo, no sabían si iba a regresar, cuánto tiempo me iba a tomar, y cuando yo les digo en qué tiempo voy a regresar, no pues lo podían creer, porque del momento de mi accidente a cuando yo regreso, pasaron 4 meses. Entonces, 4 meses dices, hijo, cuando iba a las terapias me decían, oye, ¿cómo es que haces cambios rápidos? ¿O cómo es que es solamente dejarnos guiar? Les digo, por los expertos, y claro, poner lo mejor de uno. Porque si yo no hubiera puesto esa resistencia, no hubiera enfrentado ese cambio tan rápido. Y salir con las muletas y escuchar voces a veces que te gritan cosas, es ignorar. Y yo les digo, esos ruidos es como cuando sale uno a un escenario y alguien te grita cosas buenas, cosas malas, depende uno en qué se quiera enganchar. Cuando yo empecé a salir en las muletas, sí escuchas dónde dejaste tu pierna, circunstancias difíciles, que es darse cuenta uno que ya no está, pero porque no esté no vas a ser feliz. Recuerdo una vez que me dijeron, una persona que no sabía de mis circunstancias, me vio simplemente a través de un mostrador con muletas, y como broma o como quiera que sea, me dijo, ¿qué te atropelló un tren? En ese momento hice una pausa y le sonríe. Era un conocido. Dije, no conoce mi escenario, yo soy consciente que no lo conoce. Entonces, era decir, tranquilo, hay que explicarle cuando haya el momento. Estaba atendiendo en ese momento a otro amigo. Entonces, son circunstancias a veces de que hay que aprender a ignorar, que no hay que darles la importancia, sino que cuando haya la oportunidad hay que brindarles el tiempo de decirles, ¿sabes qué? Es esto y esto, y creo que todos comprendemos. Pero si nos enganchamos en cosas negativas, pues va a ser un resultado negativo, ¿no? Exactamente. Entonces con esto pues nos muestras la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Para poder seguir adelante, esa confianza que tú depositaste en los expertos, en los médicos, en los terapeutas, ese apoyo que tuviste de tu familia, que lo tomaste, ¿no? Que aunque a lo mejor en algunas ocasiones te sentías resistente porque podías sentirte inútil hasta cierto punto y tú no querías sentirte así, pero entendiste que en ese momento requerías el apoyo de la familia. Quizá después ya no, pero en ese momento eras, y lo aceptaste, ¿no? Lo fuiste entendiendo, y aparte tu fuerza, ¿no? Tu deseo de salir adelante, y eso muestra lo importante, ¿no? Porque en algunas situaciones cuando el paciente o la persona afectada se resiste, pues ahora sí, aunque tengas el mejor terapeuta, el mejor cirujano, no hay poder que pueda salir adelante de la persona, sacar adelante a la persona, y en este caso vemos la importancia. Vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a regresar a nuestro último blog, que la verdad está muy interesante, se va el tiempo volando. Sí. A veces digo, quiero hacer el programa de más horas, pero luego los invitados no pueden. Para ya ir cerrando, en el siguiente blog que nos compartas
¿Cómo es la vida de Fran ahora en este presente, ¿no? Ya nos compartiste toda tu perseverancia, el que no te resististe, no te rendiste, empezaste a hacer cosas ya de diferente forma, ajustando, pero ¿cómo vive ahora Fran después del accidente? ¿Cómo empezó a generar esa vida que hoy pues te veo que disfrutas, ¿no? Porque se percibe y que el hecho que estés faltante de una pierna no te hace ni más ni menos, y tú lo has demostrado, pues te diriges normal como cualquier ser humano que está completito. Entonces, que nos compartas cómo es ahora la vida de Fran, qué cambió en él. Te oía que eras una persona muy espiritual desde antes, pero ¿cuál fue ese cambio que hubo en ti después de todo esto que ocurrió? Entonces, al regresar nos compartes eso, y ya para que nos des tus recomendaciones y ir cerrando el blog. ¿Sale? Muchas gracias, Fran. Regresamos en Lo Dice Jamás, no te despegues.